Sí, conocí al pastor Jorge por medio del pastor mío en Cuba, Roberto Luis. Él me comentó que venía a trabajar, nos pusimos en contacto y lo traje aquí a mi casa y ahí comenzó todo. Bueno, yo recuerdo aquel primer día en que habíamos decidido venir para acá. Yo fui con mis hijos al aeropuerto. Yo en el carro, mi suegro nos llevó y en ese momento no había parqueo y ya estaba, por un momento especial, estaba acá de salir el vuelo y tuve que cerrar el carro y salir prácticamente corriendo sin despedirme de ellos y montarme en aquel avión. Fue realmente un desafío y llegué a este país. Comencé entonces a buscar a Dios allí en una finca, albergado, trabajando todos los días en campo. Y yo recuerdo que yo salía y miraba para la estrella y decía: Señor, ya estoy aquí, acuérdate de mí. Y seguía clamando constantemente. Estábamos en un albergue, había muchas personas, yo tenía que salir lejos a orar, a buscar a Dios. Y poco a poco el Señor fue sin ovejas todavía. Y a los 3 meses, casi 4 meses de estar en este país, es que todo comenzó el Señor a darle sentido y el Señor comenzó a glorificarse y tomamos la decisión de un día de reunirnos y aquello fue algo realmente extraordinario. Poco a poco Dios fue abriendo las puertas, tocando los corazones y fue evidenciando todas aquellas cosas que habían estado durante un tiempo en el aire, pero Dios comenzó a materializarlo y comenzamos a ver el obrar de Dios. A los 7 meses fue que mi esposa pudo venir y fue un refuerzo, pero realmente el comienzo fue muy difícil, lleno de incertidumbre, con mucho anhelo por ver el obrar de Dios, mucha necesidad de ver el tiempo de Dios cumplirse, y fueron realmente meses de grandes dificultades, pero uno sentía el Espíritu Santo que consolaba, uno sentía la obra de Dios en el corazón y cómo el Señor iba cambiándonos y iba transformándonos. Es algo realmente maravilloso aquellos primeros meses que el Señor permitió que yo estuviera solo, pero el Señor iba logrando todo su objetivo en nuestra vida. Sí, sin dudas, siempre que Dios habla para el hombre natural, esto es locura. Pero yo estábamos seguros que era Dios quien nos estaba hablando. Y de hecho se levantaron muchas personas en contra, pero nosotros testificábamos como Dios nos estaba dando todo, como Dios estaba en el asunto. Y bueno, habían 2 pasos difíciles que dar. Uno era entregar la iglesia local que Dios nos permitió fundarnos allí en Reforma, y luego pues los muchachos, dejar los niños también. Había en nosotros cierta resignación porque el Señor nos dio el pastor para Reforma y fue tan cuidadoso que la misma palabra que nos dio a nosotros le llamamos. Él viajó desde una punta del oriente de Cuba y yo le decía: Señor, si eres tú, toda la palabra que nos has dado, dásela al siervo. Y para sorpresa de nosotros, Dios llevaba 1 mes ya tratando con el siervo y dándole la palabra mucho antes. Y la palabra era de Eliseo, cuando fue a suceder a Elías. Y dice que él tuvo la visión clara que una viuda tocaba la puerta buscándolo. Y bueno, toda la palabra que Dios me había dado, cuando yo empecé a dársela a él quebrantado en el templo, y me dijo: no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé qué va a pasar, quién se pondrá en la iglesia del oriente, no sé, pero es Dios, sé que es Dios y hay que asumir. Y entonces, bueno, llegó una resignación a nosotros de saber que se quedaba un siervo, y el Señor me había dicho: experimentado en quebranto.
allí, que sabíamos que la iglesia iba a pasar 2, 3 años para adaptarse, que eran tiempos difíciles, pero que a la postre el Señor iba a cumplir su rol, porque allí había un siervo de Dios que iba a ser continuador de la obra. Pero bueno, los hijos. Dios había tratado con mis padres en aquel entonces y ellos lo recibieron todo como de Dios, y era un paso difícil dejar, ¿verdad?, nuestros 3 hijos. Nosotros habíamos visto a Dios obrar de manera sorprendente. Yo sabía que aunque no hubiera papel, aunque no hubiera pasaporte, no hubieran entrevistas, el Señor era más que suficiente, que en menos de un año podría poner mis hijos